Buenos días, alumnos de quinto año básico. Les doy la bienvenida a esta clase de Historia y Geografía, em, iniciando la tercera clase de esta segunda fase del mes de agosto. Soy la profesora María Leticia Faúndez y les indico mi correo para que puedan enviar las tareas que se indican al final de la clase. Mi correo electrónico es con minúscula, aquí aparece con mayúscula por un tema de la letra, es mfaúndez con z arroba cmsh.maristas.cl. Para que puedan ir guiándose en esta clase, es necesario que abran su texto escolar de la página 90 a la página 94. Fundamentalmente vamos a ir a trabajar esta clase, ¿ya? Y esta clase se va a emitir el día jueves 20 de agosto. Como ustedes saben, me gustaría que ustedes dejaran registrado en su cuaderno el objetivo y el título de esta clase. El objetivo es describir el proceso de conquista de América y de Chile, y el título de esta clase sería Ciudades y sociedades conquistadas en el siglo XVI por los conquistadores españoles, cierto que vimos la clase anterior. En la clase anterior vimos, ¿no es cierto?, cómo estos conquistadores, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Diego Portales, Pedro Valdivia, conquistaron las ciudades principales, ¿no es cierto?, de América, y principalmente lo que nos importaba a nosotros era la conquista del imperio inca, ¿no es cierto?, las consecuencias que tuvo para la cultura que habitaba en nuestro país, que como les mostraba en el mapa de la clase anterior, ¿no es cierto?, habían muchos pueblos originarios que vivían, ¿no es cierto?, su desarrollo y su vida de vida normal, y a la llegada de los españoles, cómo fue la interacción entre ellos, ¿no es cierto?, cómo fue este contacto y cómo fue la conquista, ¿no es cierto?, y el apoderamiento de los españoles frente, ¿no es cierto?, a la cultura indígenas que habitaban en ese momento, cómo fue el encuentro, fue bueno, fue malo, hubieron guerra, los indígenas de nuestro país accedieron, ¿no es cierto?, fácilmente bajo el poder español o no. Eso lo vimos en la clase pasada. Aquí les muestro algunas imágenes de cómo los españoles, ¿no es cierto?, algunos a través de la violencia, otros, bueno, la mayoría fue a través de la violencia, ¿no es cierto?, violencia, muerte, destrucción de las aldeas indígenas, tomar posesión, ¿no es cierto?, de las tierras y cultivos de los indígenas, se apoderaron de todas sus pertenencias, ¿no es cierto? Y algunos de los indígenas huyeron hacia el sur, ¿no es cierto?, a refugiarse ahí, otros ¿no es cierto?, hubieron muchas muertes, muchas mujeres, ¿no es cierto?, fueron tomadas por españoles como esclavas, otros indígenas también como esclavos. Entonces fue una catástrofe, ¿no es cierto?, para el pueblo indígena. Muchos indígenas murieron, muchos españoles también, o sea, muchos indígenas se defendieron atacando a los españoles. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, varias imágenes que podemos observar. Francisco Pizarro cuando llega a Perú, ¿no es cierto? Cuando matan a Atahualpa, que era el emperador del imperio inca, ¿no es cierto? Y muere, ¿no es cierto?, en manos de Francisco Pizarro. Cuando Huáscar, su hermano, toma el poder, ¿no es cierto? Em, y aquí tenemos varias ciudades, como ustedes pueden ver, la mayoría de ellas son de muertes y de destrucción. Ese es el inicio de la conquista, ¿no es cierto?, y el asentamiento de los españoles en América. Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre cómo fue la construcción una vez que los españoles se asentaron en América, cómo fue la construcción de las ciudades. Si ustedes pueden ver, en ese tiempo la cartografía estaba como en pañales, como podríamos decir. ¿Qué es la cartografía, no es cierto? Es la ciencia que se dedica a la imagen de mapas, ¿cierto? Y de ubicaciones geográficas, ¿ya? Cuando América fue conquistada, se fundaron cientos de ciudades con peculiares características. El modelo español de edificación en América se denomina estilo clásico ciudad hispanoamericana. Muchas de las ciudades que se construyeron en América, principalmente en las capitales de los imperios, estamos hablando en México, de Tenochtitlán, ¿no es cierto? Ahí se formó las primeras ciudades y colonias, ¿cierto? En América del Sur, en Perú, en el Cusco, que era la capital del imperio inca, se formaron las primeras ciudades españolas, y todas en nombre de la corona española. Todas en las demostraciones de cultura de los indígenas fueron erradicadas y pasaron a nombramiento de la corona española con la bandera española, ¿ya? Y todas ellas eh, tenían similitudes, ¿cierto?, a las construcciones de España.
y de la Europa, perdón, de la Europa antigua, ¿cierto? Que son estas especies como de cuadrados, y dentro de esos cuadrados que están delimitados por una gran pared, una pared altísima que delimita, ¿no es cierto?, la ciudad con el exterior. La ciudad está dentro de un cuadrado limitada por unas tremendas paredes, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos siempre estaban a la defensiva de invasión de cualquier otro pueblo. Entonces ellos cerraban la ciudad, ¿cierto? Fácilmente con unos portones grandes y cerraban la ciudad. Entonces el atacante tenía mayores dificultades o los atacantes tenían que subir tremendas paredes de 15 metros, 10 metros, ¿no es cierto?, de altura para poder entrar a la ciudad. Y estas ciudades estaban resguardadas, ¿cierto?, por guardias o militares. Entonces el acceso de un atacante se hacía más dificultoso. Y ellos quisieron plasmar ese tipo de edificaciones en nuestro continente. Principalmente, como les digo, en las grandes ciudades. Recordemos que Pedro Valdivia funda, ¿no es cierto?, lo que es La Serena, un fuerte, y principalmente en Santiago funda, ¿no es cierto?, la ciudad de Nueva Extremadura de Santiago, ¿cierto? Santiago de la Nueva Extremadura. Las ciudades de América. La corona española durante las primeras décadas del siglo XVI impulsó una fuerte política de fundación de ciudades. Esta decisión respondió principalmente a que la ciudad permitía ocupar de forma efectiva el territorio, manteniendo en el tiempo esa ocupación, controlar la región circundante y ser un importante elemento de poder conquistador. La ciudad pasaba a ser el sitio donde se regulaban las actividades y la relación de los vecinos recién instalados, siendo el centro de la vida social, política y económica. El objetivo de las ciudades, al igual que ahora, era el centro, la monopolización de todas las actividades. Estaban las mayores actividades de comercio, ¿no es cierto?, de organización política, estaban ahí probablemente alguna comisaría de ese tiempo, estamos hablando, las autoridades probablemente estaban ahí en la ciudad, no estaban afuera, algún consultorio de medicina estaba ahí, las iglesias. Recuerden que uno de los principales objetivos de la conquista española era venir a evangelizar a los pueblos indígenas y a través de la religión católica. Entonces, al lado de toda máxima autoridad o construcción o edificio de una autoridad, había una iglesia. Entonces, toda la organización, como podríamos decir, las actividades estaban dentro de la ciudad, igual que ahora. Nos parece ahora normal, pero esto partió, estamos hablando del año 1600. Aquí aparece un mapa de la ciudad de Santiago. Podemos ver en el extremo superior el río Mapocho, que para nosotros en la actualidad, ¿no es cierto?, está construido con una base de cemento, tiene puentes, pero en ese momento no había nada, no habían puentes. Para cruzar el río Mapocho era bastante riesgoso. Con la llegada de Pedro Valdivia se empiezan a levantar las primeras construcciones con características europeas, como les decía anteriormente. Estas tuvieron que adaptarse a las necesidades de la guerra, que por ese entonces libraban con los españoles e indígenas. Como les digo, si ustedes pueden ver, la construcción es como en forma cuadrada, podríamos decir de alguna manera, y por los costados de esta ciudad hay unos muros que protegen a la ciudad de cualquier invasión. Es así como la casa en un comienzo tuvo una función principalmente defensiva, dando como resultado una aldea rodeada de empalizadas de madera, bueno, madera o cemento, que más tarde fueron reemplazadas por murallas más sólidas, que resguardaban a sus habitantes de asedios naturales. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí podemos ver lo que yo les decía, esta ciudad y todas las ciudades que se construyeron, tanto en el Cusco como en La Serena, en los principales fuertes, y en toda América, todas en Caracas, en Colombia, en Brasil, en Argentina, todas las construcciones españolas tienen este tipo de características. Ahora, ¿cómo cómo se desarrollaba la ciudad? ¿Quiénes la habitaban? Recordemos que los indígenas que habitaban la ciudad que estaban organizando los españoles eran esclavos y trabajadores, ¿ya? Trabajadores sin sueldo.
A la cabeza estaban los españoles, ¿cierto? Teníamos a los aristócratas, a los comerciantes, ¿cierto? Sacerdotes, militares, campesinos y por último estaban los indígenas, ¿ya? Una nueva sociedad, las instituciones introducidas durante el proceso de conquista, entre las que se destacó la encomienda, respondieron a la necesidad de organizar y consolidar los nuevos gobiernos, de explotar económicamente las tierras sobre las que ejercían control y de expandir el cristianismo. Por su parte, los grupos sociales surgidos al interior de esta sociedad de conquista derivaron en gran medida de relaciones de dominio entre la población española e indígena. Ahora, la encomienda era lo siguiente. El español, ¿cierto?, tomaba posesión de las tierras del indígena. El indígena trabajaba la tierra, ¿no es cierto? Cosechaba la tierra que producía, ¿no es cierto?, frutos, como por ejemplo lechugas, papas. Y vamos a hablar sobre algunos elementos que trajeron los españoles y lo que había en América. Y en compensación de ese trabajo, el español, ¿qué es lo que le daba a este indígena por su trabajo? Le hablaba sobre la religión católica y sobre Dios. Él quería evangelizar, quería convencer al indígena que dejara sus creencias y que se convirtiera al catolicismo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, esta organización estaba compuesta por la aristocracia urbana, compuesta por capitanes, hombres destacados de las empresas de conquista. Acuérdense que las empresas eran estos españoles conquistadores que tenían a su cargo militares e indígenas que eran esclavos. Y que la aristocracia, que eran las personas que tenían más dinero en la época y que estaban a cargo de, ¿no es cierto?, de la construcción de grandes casas, tenían caballos, tenían hacienda, eran los más, con personas con más dinero en ese momento, tenían negocios, tenían tierras, eh, ellos representaban el poder real y gozaban de privilegios políticos y económicos. Luego estaban los vecinos comunes y corrientes, como nosotros, chiquillos, españoles, bueno, en ese tiempo eran españoles, ahora somos normales, somos mezclas, que en su mayoría fueron participantes de la hueste de conquistas y desempeñaban labores vinculadas con el comercio y diferentes oficios, como por ejemplo los zapateros, ¿no es cierto?, las personas que se dedicaban a la costurería, los panaderos, las personas que trabajaban el día a día la tierra, los que hacían que la ciudad funcionara como una ciudad que nosotros comúnmente conocemos ahora. Y en el último peldaño de esta pirámide estaban los indígenas, originarios de América, que mediante la encomienda tributaban, ¿no es cierto?, desempeñaban labores domésticas y trabajaban la tierra. Ellos trabajaban en función como empleados de estas grandes haciendas, trabajaban de empleados para los españoles y trabajaban la tierra, pero no recibían dinero a cambio, sino que recibían evangelización. Ellos recibían el convertirse en cristianos. Una vez que los españoles toman el poder de de Chile, los indígenas se retroceden hacia el sur, ¿no es cierto?, para armarse de fuerza, organizar, ¿no es cierto?, esta guerrilla contra los españoles. Hubieron muchas batallas en las cuales se enfrentaron los mapuches, los indígenas, ¿no es cierto?, a la cabeza de grandes caciques como Lautaro, Caupolicán, Pelentaro. Muchos de ellos se organizaron y no fue fácil para los españoles avanzar hacia el sur, como ustedes pueden ver aquí en el mapa, ¿cierto? Y cómo están, o sea, perdón, no fue fácil avanzar para los españoles hacia el sur de Santiago, porque los indígenas, los mapuches principalmente, obstaculizaron e hicieron difícil que ellos se localizaran. Había muchas guerras, la guerra de Arauco, que duró prácticamente 300 años, ¿ya? Que también lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos aquí ciudades como La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción, Arauco, Tucapel, Angol, Purén, Valdivia, Osorno y Villarrica, que fueron fundadas, ¿no es cierto?, entre los años 1541 y 1561. Aquí hay una tarea que tú tienes que hacer en tu cuaderno, que es realizar una línea de tiempo con esta información. Entonces, de título vas a poner la consolidación de la conquista, ¿no es cierto?, dos puntos del proceso fundacional hacia el sur. Y pones ahí ciudades fundadas entre 1541 y 1561 y pones una línea de tiempo y ordenas estos hechos, ¿no es cierto?,
de manera, ordenada para que puedan verse como un cronograma. Entonces, esa tarea es para el cuaderno. La conquista de América fue un proceso que duró varios años, muchos años, y que se llevó a cabo sobre territorios donde habitaban desde grandes civilizaciones hasta sociedades menos complejas. Debemos recordar que en Chile no hubo ningún imperio tan importante como lo fue el imperio inca, pero sí muchas culturas y pueblos, vamos a llamar, con mucha riqueza, ¿no es cierto? Mucha riqueza cultural, ¿ya? Y vimos la semana pasada, ¿no es cierto? En el mapa les mostraba yo todos los pueblos originarios que había. Algunos de manera, no estaban muy organizados, sino que eran nómades todavía. Generalmente los pueblos que estaban hacia la costa eran pueblos nómades porque todavía ellos no se asentaban en un lugar. Hacia los valles transversales y hacia la cordillera, estos pueblos se asentaron en sus tierras, tuvieron sus huertos, su actividad agrícola y de crianza de animales. Y ahí se asentaron y fueron pueblos sedentarios. Este proceso tuvo a cargo de empresas privadas que a través de capitulaciones acordaban en conjunto con la corona española los deberes y derechos de las partes. Por ejemplo, si un pueblo era conquistado por los españoles, estos españoles tenían deberes y derechos de ese pueblo, tomado, ¿no es cierto?, que era de los indígenas. ¿Cuáles eran los deberes, no es cierto? Evangelizar a los indígenas. ¿Y cuáles eran los derechos, no es cierto? Que probablemente estos indígenas, debían prestarles servicios. Entre los elementos que explican la relativa rapidez y facilidad con que los españoles conquistaron gran parte del continente estaban las alianzas establecidas con los grupos indígenas. Obviamente la superioridad técnica que contaban con la propagación de enfermedades, obviamente eran mucho mayor número de españoles, tenían armamento, tenían capacidad técnica para poder, ¿no es cierto?, tomar un lugar, una ciudad por completa, con armas, todo, y además los españoles trajeron muchas enfermedades, como la fiebre, el cólera, las pestes, y estas enfermedades contagiaron a muchos indígenas, que eran personas muy sanas, y muchos indígenas murieron por el contagio de estas enfermedades. Aquí podemos ver la ciudad de Santiago de aquel tiempo. ¿Se dan cuenta la diferencia con las construcciones actuales que hay? Bueno, a todo esto, la resistencia de los pueblos indígenas fue muy fuerte, fue muy potente. Los pueblos indígenas de nuestro país no dejaron, ¿no es cierto?, tan fácil como fue, por ejemplo, en México, dejarse llevar, ¿no es cierto?, que tomaran sus tierras. En 1535, Diego de Almagro emprendió una expedición al actual territorio de Chile que terminó con la pérdida de gran parte de su hueste, es decir, de su capital humano, de su ejército, y sin ninguna expectativa cumplida, además. A pesar de las experiencias de Almagro, Pedro de Valdivia inició una nueva expedición en 1540 con el objetivo de conquistar efectivamente las tierras que Almagro no pudo hacerlo. En su camino fundó ciudades, entre ellas Santiago de Nueva Extremadura, que es nuestra capital actualmente. El principal problema que tuvo la expedición del conquistador fue la permanente resistencia de los indígenas, del pueblo mapuche, la cual tuvo uno de sus momentos más álgidos en el septiembre de 1541, cuando Michimalonco dirigió un levantamiento que destruyó Santiago casi por completo. Valdivia murió años más tarde en medio de otro levantamiento de indígenas. Entonces, aquí la conquista española no fue muy fácil. Aquí podemos ver las imágenes cómo el pueblo indígena se resistió al avance del conquistador español, ¿cierto? Ahí tenemos a Lautaro en la última imagen, tenemos a Caupolicán, que fueron grandes líderes, ¿no es cierto?, que llevaron en pie la bandera del pueblo indígena para no ser... bueno, finalmente los españoles de todas maneras igual fueron avanzando hacia el sur, ¿no es cierto?, en este objetivo de conquistar Chile. La corona española impulsó la fundación de ciudades en América
como modo de controlar efectivamente los territorios. Estos fueron verdaderos núcleos desde donde se expandió la conquista hacia otros lugares y donde se desarrolló la vida social, política, económica y religiosa de los recién asentados. Es decir, esto, como ustedes pueden ver en la imagen ahí, ya se están edificando, ¿no es cierto?, la ciudad, se está construyendo, todas ellas influenciadas por el modelo español. Mira, podemos ver el Cerro Santa Lucía, ¿no es cierto?, y principalmente iglesias. Según la fundación existieron distintos tipos de centros urbanos, fuertes puertos, asentamientos estratégicos, pueblos de indios y misiones, entre otros. La sociedad surgida al interior de las ciudades estuvo fuertemente marcada por las relaciones de dominación, cuestión evidenciada, por ejemplo, en sistemas como las encomiendas y la ordenación de las ciudades. En los grupos dominantes, junto a instituciones oficiales, se ubicaban en su centro. Aquí lo que quiero explicar, ¿no es cierto?, es que la principal función de la ciudad, ¿no es cierto?, era manejar los asentamientos de los militares, ¿no es cierto?, las actividades políticas, las actividades de sociedad, ¿ya? Ahí tenemos una imagen de Santiago de la época. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro, ¿no es cierto?, cómo se desarrolló la vida de los conquistadores españoles en América bajo la resistencia permanente de los indígenas, ¿no es cierto? Y cómo fue este encuentro entre los dos, cómo se fue desarrollando esta vida en común, ¿ya? Eh, la tarea de esta semana, el ticket de salida, es leer esta fuente que aparece en la página 92 de tu texto escolar. No, perdón, sí, sí. Bueno, está aquí la imagen. Solamente tienes que leer este texto, ¿ya? Y responder las dos preguntas. ¿A qué civilización, perdón, qué civilización está ubicada en la región andina, según el autor de este texto? ¿Qué plantea el autor respecto del proceso de conquista en América? ¿Qué dice el autor referente a este texto que aparece aquí en esta página? Y dos tareas. Busca la vida de Lautaro y Caupolicán, ¿cierto? Estos dos héroes indígenas que opusieron resistencia al procesamiento, ¿no es cierto?, de los españoles. Y la tercera tarea, que tenía relación con la diapositiva anterior, es hacer una línea de tiempo, ¿cierto?, donde aparece la misma información del mapa de Chile, donde están las ciudades fundadas por los españoles. Entonces tú, ¿no es cierto?, cronológicamente ordenas estos hechos y lo pones en la línea de tiempo. Entonces serían tres actividades: leer este texto que aparece en esta página y responder las dos preguntas. Luego buscar la vida de Lautaro y Caupolicán. Chiquillos, busquen los hechos importantes referentes a la vida de Lautaro y Caupolicán. Como expliqué, ¿no es cierto?, en el objetivo de orientación, no es copiar y pegar la información, es entender principalmente los hechos importantes, la comprensión de ustedes. Y realizar una línea de tiempo con las fechas y ciudades. Para eso pueden consultar su texto de la página 90 a la página 94. Bueno, que les vaya muy bien y envía la fotografía a mi correo mfaundes@cmch.maristas.cl. Que tengan buen trabajo.